Hola, buenas noches. Bueno, hoy ya vamos a dar inicio en este momento a la última sesión de este en vivo de Cursillo Dinámica de Sistemas del libro de Juan Martín García. Entonces ya pues para el día de hoy. Hola, buenas noches. Bueno, listo. Entonces les comentaba que pues ya para dar inicio con la última sesión de este cursillo de dinámica de sistemas, vamos a tener en práctica los ejercicios del área social, llamado el efecto mariposa, el cual pues tiene todo el planteamiento del modelo de Lorenz, pues que es bastante interesante, ya lo vamos a ver en un momento. Esto también con el segundo ejercicio, que pues es mucho más sencillo de que este del efecto mariposa, llamado la dinámica de un depósito. Ya esto es del área física, ya para finalizar. Pero pues el complemento con estos dos ejercicios para el día de hoy es que va a estar complementado con una guía de hacer un modelo, pues como lo plantea también Juan Martín García. Entonces, pues vamos a dar esa práctica y vamos a ver esa teoría a la vez para que vayamos viendo cómo se va a ir armando un modelo y cómo también así mismo nosotros lo podemos complementar en nuestros proyectos a realizar, aplicando esta metodología. ¿Listo? Bueno, entonces para dar inicio les voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman cuando la vean. En este momento están viendo la pantalla. Sí. Sí. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, voy a principalmente, pues antes de ya empezar con la lectura de este ejercicio, me gustaría pues hacer ya, como les decía, una recapitulación de lo que es como esa guía para crear un modelo, pues ya también con esta práctica de estos ejercicios. Y pues bueno, para iniciar, pues quiero hacer como unas recomendaciones antes de crear ese modelo, y es primero pues encontrar ese tema que sea de nuestro interés, ¿sí? Pero pues encontrarlo y pues plantearnos bien cuál es ese problema, ¿no? Para saber precisamente qué es lo que queremos investigar o qué es lo que está en nuestro proyecto, ¿listo? Lo segundo, pues con esta práctica de ejercicios que pues finalmente llevándola a cabo con Juan Martín García no es que sea, digamos, súper difícil, porque pues básicamente estamos llevando a cabo los pasos que él nos está diciendo, pero sí ya en el momento que vayamos a implementarlo en un modelo personal, es importante también llenarnos de paciencia, porque esto es algo que se tiene que ir construyendo, quizá probablemente no se nos dé en el primer momento que hagamos el modelo, pero la idea es que pues tengamos como esto, digamos, de base para precisamente si ustedes quieren abarcar y llevar a cabo algún proyecto con dinámica de sistemas, o si de pronto simplemente a ustedes les llama el interés de qué es dinámica de sistemas y quieren verle la utilidad, de verdad que les recomiendo este libro, aquí sin propaganda paga, pero sí importante como ver eso, como digamos seguir estos pasos, porque así mismo pues ustedes ya en el momento que lo vayan a implementar en su modelo seguramente pues no va a ser como tan complejo, ¿no? O pues de pronto ya menos complejo de lo que podría ser, ¿listo? También tener, pues como tercer punto a tener en cuenta es tener como tal unos conocimientos teóricos y prácticos. Esto porque, pues precisamente en el tema en el que estemos llevando a cabo, pues tenemos que tener esos conocimientos para saber qué variables o qué elementos del sistema están jugando en este diagrama que estemos realizando, ¿listo? Y cuarto, sí, pues como tal tener en cuenta que hay unas etapas a seguir y unas características esenciales pues de lo que uno debe llevar a cabo con dinámica de sistemas, que es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, esas etapas a seguir se dividen en dos, que son pues grandes etapas, una que es como
la etapa de crear el diagrama causal, y la otra ya es la etapa de crear el diagrama de niveles o flujos, que finalmente pues es el que finalmente nos está llevando como tal a la proyección. ¿Listo? Bueno, entonces ya para empezar, ahora sí, viendo esas mismas etapas. Hola Nicolás, buenas noches. Listo, entonces, bueno, para ir viendo esas etapas que debemos tener en cuenta cuando ya vayamos a crear este modelo, es, bueno, primero, como tal, definir el problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros vamos a investigar o a proyectar para que así mismo podamos ir llevando a cabo todas las etapas, ¿no? Entonces, aquí, como lo vemos, el autor principalmente nos define un problema, que es esa parte principal. Entonces, voy a dar lectura al problema del autor. Él nos dice, bueno, en el proceso de creación de un modelo de simulación es frecuente encontrar que los elementos del sistema se comportan de manera sorprendente e incluso totalmente inesperada. También puede ocurrir que los cambios que efectuemos en las condiciones iniciales produzcan efectos contrarios o muy distintos a los previstos. Y aún más, que pequeños cambios en los valores iniciales generen grandes diferencias en el comportamiento de los elementos del sistema. Quizás sin saberlo, hemos creado un modelo de simulación con una estructura y una forma de relación entre variables, tal que, bajo determinadas condiciones, presenta una forma de comportamiento que se conoce como caos. Okay. Hola, Oscar, buenas noches. Bueno, también puede ocurrir que los cambios que efectuemos en las condiciones iniciales produzcan efectos contrarios o muy distintos a los previstos, y aún más que pequeños cambios en los valores iniciales generen grandes diferencias en el comportamiento de los elementos del sistema. Quizás sin saberlo hemos creado un modelo de simulación con una estructura y una forma de relación entre variables, tal que bajo determinadas condiciones presenta una forma de comportamiento que se conoce como caos. Una definición del caos establece que es un comportamiento aperiódico en un sistema determinista que muestra gran sensibilidad respecto a las condiciones iniciales. No es necesario que el modelo de simulación tenga un aspecto extremadamente complejo con muchas variables, parámetros y retroalimentaciones. Los numerosos estudios realizados respecto al tema establecen que con 3 ecuaciones diferenciales y una no linealidad en alguna de ellas, tenemos las condiciones necesarias para que el sistema presente bajo ciertas condiciones un comportamiento caótico. En las últimas décadas del siglo XX, la teoría del caos ha despertado considerable interés, ya que muestra la realidad interconectada que nos rodea y llena de bucles de retroalimentación, donde cada elemento integrante actúa para modificar el comportamiento del medio que la rodea, pero no lo hace en forma independiente, sino obedeciendo a un comportamiento integrado del conjunto. Esta teoría es particularmente útil para abordar el estudio de los fenómenos sociales, siempre complejos y difíciles de resolver en términos de relaciones lineales causa-efecto. Afortunadamente, hay ejemplos de fenómenos físicos o de sistemas puramente matemáticos que facilitan la comprensión de los comportamientos caóticos antes de pasar a situaciones mucho más difíciles de modelar, como son los fenómenos sociales, entre ellos el péndulo forzado como fenómeno físico o una ecuación diferencial de tercer orden como modelo matemático. Tenemos otro ejemplo aún más conocido por sus repercusiones cinematográficas, originado en el trabajo del meteorólogo Edward Lorenz, quien hace más de 40 años construyó un sistema de 3 ecuaciones diferenciales con el objeto de modelar de manera sencilla el comportamiento meteorológico, con el cual logró una respuesta tan sorprendente como llamativa y que se conoce popularmente como el efecto mariposa. En la década de 1960, el meteorólogo Edward Lorenz inició una serie de investigaciones orientadas a resolver el problema de la predicción meteorológica, trabajando sobre una atmósfera bidimensional rectangular cuya zona inferior está a una temperatura mayor que la zona superior, y partiendo de las ecuaciones de continuidad, cantidad de movimiento y balance térmico, desarrolló un sistema simplificado formado por 3 ecuaciones diferenciales, que pueden escribirse de la siguiente manera. Entonces, se lo coloca así. Dx sobre dt es igual a, entre paréntesis, por y menos x. Aquí dy sobre dt es igual a r por x menos x por z menos y. Y dz sobre dt es igual a x por y menos c por z.
leyes. Es importante observar que se trata de tres ecuaciones diferenciales que presentan dos no linealidades, los productos x por y x por z. Por ello, este sistema reúne las condiciones para que aparezcan comportamientos caóticos en sus variables de estado. Las variables de estado se denominan niveles en dinámica de sistemas, como lo hemos visto. Podemos representar estas ecuaciones con un modelo de simulación dinámica. No obstante, es necesario tener en cuenta que las ecuaciones precedentes resultan de un proceso usual en el análisis de fenómenos físicos y químicos, consistente en la adimensionalización de las variables. Consecuencia de este proceso es la aparición de agrupaciones de parámetros, como por ejemplo densidad, viscosidad, longitudes características, conocidas como números abidimensionales, que en definitiva establecen relaciones entre las fuerzas impulsoras del cambio en el sistema en estudio, o sea, de su dinámica. El modelo creado está formado de tres niveles, denominados flujo convectivo, diferencia de temperatura horizontal y diferencia de temperatura vertical. Estos dependen de sus respectivos flujos, que son variación del flujo convectivo, variación de la temperatura horizontal y variación de temperatura vertical. Por otra parte, existen tres parámetros abidimensionales: el número de Prandtl, que establece una relación entre la viscosidad y la conductividad térmica del fluido, y el número de Rayleigh, que cuantifica la transmisión de calor en una etapa de fluido como producción interna de calor por radiación, y la altura, que representa el espesor de la capa en estudio. Entonces, en esencia, este modelo establece la relación entre el flujo convectivo y las variaciones de temperatura en la masa de aire, la cual de por sí es compleja, dado que es una diferencia de temperatura que produce un flujo convectivo, pero a su vez este flujo modifica la diferencia de temperatura. Todo ello condicionado a las propiedades del medio estudiado, tales como viscosidad, densidad o conductividad térmica, las cuales se encuentran agrupadas en los números abidimensionales que aparecen como parámetros del modelo. Entonces, aquí pues ya el autor describe aquí unos modelos de simulación y le da ya unos valores a estos números que van a influir en la variación de cada una de las temperaturas. También acá nos da pues los siguientes, los que son los valores de los niveles que van a ser el flujo convectivo, la diferencia de la temperatura horizontal y la diferencia de la temperatura vertical. Entonces vamos a ver, pues como principalmente estamos en la etapa de crear un diagrama causal, ya lo que estamos definiendo, después de definir el problema como lo primero lo estaba definiendo el autor, de segundo lo que tenemos que hacer es definir esas influencias de primer orden, esos elementos como él acá los estaba definiendo. Entonces el flujo convectivo en este caso, la diferencia de temperatura horizontal y la diferencia de temperatura vertical. Entonces ahora nos está diciendo que estos, digamos, estas primeras influencias las primeras influencias de primer orden, valga la redundancia, dependen de sus respectivos flujos. Entonces acá nos está diciendo que hay una variación de flujo convectivo, una variación de temperatura horizontal y una variación de temperatura vertical. Entonces vemos que todas vienen influidas también por una variación. Podríamos pues ir planteando esto directamente en un diagrama causal. ¿Listo? Entonces podríamos entonces ir diciendo, que nos dice que hay acá una diferencia en la temperatura horizontal, es uno de los niveles que nos decía. Luego entonces vamos a ver que hay acá una diferencia de temperatura también vertical. Y hay un flujo convectivo. Entonces esos son los tres niveles que primero nos plantea. Serían esos tres primeros elementos con su primera influencia. Pues no sé, digamos que podríamos irlos colocando acá. Pero nos dice que además estos vienen influidos por una variación de cada uno. Entonces, pues, para pensar, podríamos ir diciendo que, bueno, cada uno tiene una variación, entonces podríamos ir diciendo que pues simplemente variación.
Entonces, bueno, no sé, allá luego de que definimos esas, lo que es lo que son estas primeras elementos de primer orden, entonces son la diferencia de temperatura horizontal, vertical y flujo convectivo. Ya como una segunda instancia estamos viendo que el autor nos dice que hay una variación en alguno de estos, en todos estos, perdón, en cada uno de los elementos, y luego nos está diciendo que esto se hace un modelo de simulación con estos valores, el número de Prandtl, el número de Rayleigh y la altura, que tienen una influencia en cada una de la variación de estos elementos. Eso sería entonces cómo estamos, digamos, definiendo ese problema inicialmente y cómo estamos determinando también la relación que hay de uno sobre otro. Así que pues también de la misma forma como nos lo estaba definiendo el autor, también podríamos orientarnos si ustedes tienen, no sé, de pronto algún proyecto, pueden ver que con este libro ustedes pueden encontrar precisamente un problema quizá muy parecido a algo que ustedes quieran solucionar. Entonces pueden guiarse, orientarse con alguno de estos y pues ya irle dando como esos valores también a sus proyectos. Entonces, bueno, no sé, en primera instancia podría decir que entonces hay acá pues una causalidad y como tal también una retroalimentación, si vamos pues ir colocando las variaciones, los elementos, perdón. Sin embargo, también podemos ver que, como lo vimos en diferentes ejercicios realizados a través de este cursillo, y pues aquí también hay muchísimos más en varios libros, van a encontrar que muchas veces ustedes hacen el diagrama causal con algunos elementos y luego pues ya puede ya de ser de una forma diferente, pueden ya colocarle muchos más elementos cuando ya llegan a realizar como tal el diagrama de niveles y flujos. Bueno, ya una vez ustedes definen las relaciones dentro de un diagrama causal, como digamos acá que lo estamos colocando, entonces, bueno, aquí ya como les decía, una vez ustedes, digamos, ya definen las relaciones, también es bueno identificar bucles de realimentación, como también lo hemos visto, son pues muy importantes porque finalmente son los que van a definir esa causalidad como ustedes también la pueden llevar hacia el diagrama de niveles y flujos. Y pues ya también aquí es importante que a veces también varios elementos que estamos colocando en el sistema pueden llegarse a retirar. Muchas veces también es importante depurar esas influencias que no están siendo relevantes en el modelo. Puede ser que a veces coloquemos algo que nos esté afectando acá, pero que quizá no esté siendo tan relevante en el modelo, entonces es mejor retirarlo para luego ya llevarlo a realizar el diagrama de niveles y flujos. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que inicialmente podría ser esto un bosquejo para luego llevar a cabo lo que vamos a hacer ahora con el diagrama de niveles y flujos, que pues también nos plantea el autor. Y pues para ya también ver también este modelo matemático de Lorentz, cómo lo implementamos acá. Entonces, bueno, una vez tenemos esta parte, bueno, ya como lo vemos acá, entonces podemos ya simplemente realizar lo que es el diagrama de niveles y flujos, que pues vamos acá a ver cómo lo coloca aquí el autor, y es que, bueno, simplemente, como veíamos, estas variables de nivel, las que son de estado, son la diferencia de temperatura horizontal, el flujo convectivo y la diferencia de temperatura vertical. Cada una de estas, como lo colocaban aquí en el problema, tienen una variación, entonces cada una variación de la temperatura horizontal. Acá este es el flujo que va ingresando a la diferencia de temperatura horizontal, luego la variación de flujo convectivo que va a ingresar acá al flujo convectivo, y una diferencia vertical que también viene influida por la variación de temperatura vertical. Entonces vamos a irlo colocando acá. Por ejemplo, como bueno, ya veíamos acá, por ejemplo, que estábamos colocando esas como unas de nivel, acá con recuerden que esta es
es la opción para colocar estas de nivel para que de una vez nos dé la cajita. Entonces aquí ya las colocamos. Ahora vamos a ver qué nos dice acá. Entonces va a haber una variación. Entonces son flujos. Por este lado, pues, o podríamos dejarlo acá. Bien, y podemos pues más bien diseñar algo acá como una presentación para que ustedes, si de pronto lo van a mostrar para diferentes personas, ustedes puedan colocarle los títulos y pues que todo lo que ustedes están desarrollando pues pueda quedarse aquí registrado. Se me queda un poquito acá. Miren, si no, un momentico. Mejor reinicio en sí. Listo. Bueno, entonces como les contaba, digamos que vamos a hacer todo esto para presentar. Entonces aquí, pues, diagrama causal, colocar un título, entonces como vemos acá, con esta opción de comment que está aquí. Entonces vamos acá a colocar en donde dice comment, colocamos el título, diagrama causal del efecto mariposa. Listo, entonces pues podemos encerrarlo en una cajita, podemos colocarlo en negrita, de pronto colocarlo con una letra más grande para que quede como título y centrado. Que cuando se coloca lo arreglamos así y hasta acá podríamos tener entonces nuestro diagrama causal del efecto mariposa. Listo, ahora podemos hacer acá entonces un nuevo título. La voy a hacer un diagrama de niveles y flujos del efecto mariposa, o también puede ser de nuestro modelo matemático. Vamos a colocar el modelo matemático de básicamente lo mismo. Entonces podemos colocar una cajita para que se encierren en negrita. Aquí si quisiéramos cambiarle el color, también podríamos cambiarle el color, por ejemplo, en este caso aquí como para ponerlo en práctica. Centrado y una letra 16. Listo. Listo. Entonces, bueno, por este lado sería esto, diagrama de niveles y flujos del modelo matemático de Lorenz. Listo. Entonces aquí vamos a realizar este modelo matemático que, bueno, como tal, el de niveles y flujos, para que ya ustedes vean también toda la parte matemática dentro de esta parte de nivel y flujo. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer, nuevamente, entonces, aquí nuestras variables de nivel, ya sabíamos, diferencia de temperatura horizontal, bueno, nos dice que ya existe por lo que le hicimos, entonces podemos colocarle un punto, diferencia de temperatura horizontal. Aquí a este lado, flujo convectivo, a este lado. Existe un punto y diferencia de temperatura vertical. Listo, entonces aquí lo arreglamos un poco más. Aquí. Listo, entonces bueno, ya una vez tenemos esto aquí arreglado, lo que vamos a hacer entonces es a colocar las variaciones que, como vimos, eran flujos que estaban ingresando. Listo, entonces aquí lo que vamos a hacer es...
el flujo. Entonces vamos a la variación. Entonces, variación de temperatura horizontal. Diferencia de temperatura horizontal. Luego aquí entonces la variación también de variación del flujo convectivo. Entonces está aquí, podríamos colocarlo un poco más para acá para que ingrese por este lado. El flujo convectivo y luego aquí entonces la variación de temperatura vertical. Entonces, como el autor lo plantea con respecto a estas variaciones, hay unos números que estos números se están incluyendo directamente en las variaciones. Entonces, pues principalmente para ver el número de Rayleigh, es uno de los que él nos coloca aquí. Lo podemos acá colocar con esta variable y nos está incluyendo en la variación de la temperatura horizontal. Entonces, vamos a colocarlo acá, el número de Rayleigh. Este número de Rayleigh es un número adimensional que influye en estos términos de ingeniería termal para estos temas de la temperatura. Entonces, finalmente se define como entre la relación entre lo que es el número para expresar la transferencia del calor en convección natural, lo que es este número de Rayleigh. Y aquí vamos a ver que hay otro que es el número de Prandtl. Este número de Prandtl influye directamente en lo que es el flujo convectivo. Entonces, vamos a colocarlo acá. Número de Prandtl. Entonces, este número de Prandtl también es un término usado para este tema de ingeniería termal, así como también lo había expresado, lo planteó el autor, él da toda la información al respecto. Entonces, vamos a ir acá, la ley acá. Y hay otro acá que es la altura, que es la que está influyendo en la variación de la temperatura vertical. Entonces, bueno, para este momento entonces vamos a ver cómo él determina esas influencias. Entonces aquí, para colocar las relaciones con las flechas, la diferencia de la temperatura horizontal hacia la variación de la temperatura horizontal, del número de Rayleigh a la variación de la temperatura horizontal. Luego vemos que aquí el flujo convectivo, pues también hay una relación hacia la variación. La flechita y ya, listo. Entonces, flujo convectivo hacia la variación del flujo convectivo. Y luego el número de Prandtl, que también está influyendo aquí sobre la variación de este flujo. Vamos a ver entonces también de la diferencia de la temperatura vertical, que también hay una influencia directa a la variación de la temperatura vertical y la altura que va a influir en esta variación de la temperatura vertical. Entonces el autor plantea todo esto al principio, ya aquí pues es un poco más sencillo, un poco más sencillo de ir como hallando sus elementos y las relaciones. Luego entonces aquí vemos que el flujo convectivo también nos hablaba hacia la variación de la temperatura horizontal. Luego el flujo convectivo a la variación de la temperatura horizontal, de la diferencia de la temperatura horizontal a la variación del flujo convectivo, del flujo convectivo a la variación del flujo convectivo,
O sea, aquí ya hay una, entonces vamos a borrar esta flechita. ¿Listo? Entonces, del flujo convectivo, variación del flujo convectivo. Y luego vamos a ver entonces que también vamos a hallar otra relación de lo que es la diferencia de la temperatura vertical a la variación de la temperatura horizontal. Vemos otra relación de la diferencia de la temperatura horizontal a la variación de la temperatura vertical. Luego también del flujo convectivo a la variación de la temperatura vertical. Y ya finalmente la altura que pues, está influyendo acá, también como lo hemos planteado. Entonces, bueno, esto es lo que inicialmente el autor plantea como relaciones, que finalmente pues resultamos hallando muchas más relaciones dentro de este sistema que nos plantea. Y ya vamos a ver también aquí la parte matemática al implementarle las ecuaciones. Entonces, bueno, ya en esta etapa de la creación de los niveles y flujos de este modelo matemático, pues es importante tener en cuenta principalmente, pues bueno, lo que decíamos, ya pronto allá principalmente como esas causalidades, inicialmente en ese diagrama causal, y luego ya pues ir caracterizando esos elementos, como lo estamos viendo acá, hallando esas relaciones de la forma como principalmente ver esos elementos de estado, como lo estamos viendo con la diferencia de temperatura horizontal, vertical y el flujo convectivo. Luego esas variaciones como también llegan a ser unos flujos, ¿sí? Porque ingresan y pues varían dentro de esto. Luego ya pues vamos a ver también vamos a definir también esos parámetros, como lo son el número de Rayleigh, la altura y el número de Prandtl. Y luego ya teniendo estos parámetros y estas relaciones definidas, vamos a escribir las ecuaciones. Entonces, y asignarle, pues ya una vez que ya hemos asignado esos valores de los parámetros, escribimos las ecuaciones directamente. Entonces, aquí para realizar las ecuaciones, recordemos que vamos desde acá. Entonces, bueno, tenerlo desde acá, mostrarles acá cómo el autor nos caracteriza el mismo aquí en el libro, cuando ustedes quieran practicar. Se van a dar cuenta que es bastante sencillo y esto les va a dar una estructura mental de cómo ir realizando estos modelos. Entonces, él nos da aquí el modelo de cómo estructurarlo. Entonces, ustedes lo dibujan en Benzing. Luego, lo que van a hacer es que van a colocar, a definir el tiempo, que es lo que van en el modelo se vence al principio. Entonces, ¿desde cuándo hasta cuándo? Y en qué valor. Entonces, como vemos acá, nos está diciendo que vamos a ir a model serie y vamos a indicar estos valores de initial time, final time y time step. Y luego él nos va a dar unas ecuaciones. Él mismo nos está dando las ecuaciones en este caso porque él pues está planteando todo el problema. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver entonces es que nos dice directamente 0 a 50. Model settings. Aquí entonces inicia el time 0 a 50. Time steps nos dice que no es 1, como acá lo colocamos, sino nos dice que es 0.0078125. Aquí, bueno, en meses vamos a hacer meses y vamos a hacer el periodo de entonces, una vez tenemos esto, vamos a decir acá abajo que hay, pues entonces son las ecuaciones del modelo. Y nos está acá hablando entonces sobre la ecuación de la altura, que es 8 sobre 3. Entonces, para poderlo definir como en un valor real, vamos a ver que 8 sobre 3 es 2,67. Pues vamos a colocarlo acá. 7. Vamos a decir la diferencia de temperatura horizontal, entonces, que es la que está acá, nos está diciendo que tiene un valor
es igual a la variación de la temperatura horizontal, como ya nos lo está aquí colocando el mismo Benzing. Como se dan, Benzing también identifica las relaciones, y si están correctas, él ya nos va colocando las mismas variables aquí de la ecuación. Entonces, variación de la temperatura horizontal con un initial value de 1. Bueno, antes de esto me gustaría también, como acá ya nos está dando un initial value, nosotros lo que podemos hacer también es darle como esos valores iniciales para que el mismo modelo, pues tenga una caracterización de las mismas, los mismos elementos que estamos trabajando. Entonces, para esto, voy como mover un poquito esto para arriba. Y les voy a mostrar. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, que vamos a colocar acá una temperatura horizontal inicial, los valores que nos indiquen esos valores iniciales. Aquí vamos también a hallar un flujo convectivo inicial. Y esto ya lo estamos agregando a este modelo, y a una temperatura vertical inicial. Entonces, listo, una vez que tenemos estos, pues son unas nuevas variables acá que nos van aquí a influir en estas variables de nivel. Entonces, la idea es que, bueno, queden aquí organizaditas. Bueno, temperatura vertical inicial. Y entonces, pues, para hallar su relación, lo podemos acá colocar y que pronto quede, no sé, como ya aquí señalado, directamente relacionado. Entonces, de temperatura horizontal inicial a diferencia de la temperatura vertical. Si quizá quisiéramos que estos fueran unos valores diferentes por ser esos valores iniciales, podemos aquí, les muestro nuevamente, nos vamos aquí a la flecha. Sobre la flechita, una vez tenemos señalada la opción de la flecha, hacemos sobre la flecha que queremos cambiar, clic izquierdo. Aquí, como vemos, nos puede arrojar diferentes estilos de líneas. Si quisiéramos también diferenciar la línea, y le quiero cambiar el color, no sé, de pronto uno más claro, entonces aquí puedo cambiarlo así, sí, puede ser, para diferenciar esos valores, los valores iniciales. Entonces, y de temperatura vertical inicial a la diferencia de temperatura vertical. Listo, entonces, bueno, ya tenemos estos valores. Ahora sí continúo y sigo con mis ecuaciones. Entonces, bueno, diferencia de temperatura horizontal, como les mostraba, entonces tenía una variación de temperatura horizontal. Ahora tenemos un valor inicial que se llama temperatura horizontal inicial. Entonces, este valor de esta temperatura horizontal inicial tiene un valor de 1, así como lo indica aquí, inicial valor 1. Luego, diferencia de temperatura vertical, que es este que está acá, es igual a la variación de la temperatura vertical por un initial value de temperatura vertical inicial, que, como nos está diciendo el autor acá, tiene un valor de 0. Listo, entonces tenemos esto y vamos con el flujo convectivo, que es nuestro tercer nivel, que este tiene una igual a variación de flujo convectivo por un initial value de flujo convectivo inicial, el cual tiene el valor de 0. Y listo, entonces ya teniendo estos valores, vamos a irnos con los parámetros que él ya nos había definido. Luego, entonces, decir número de Prandtl, que está acá, 10. Número Rayleigh, 28. Y la altura, dice que la altura, bueno, yo les había comentado, entonces que él decía 8 sobre 3, entonces lo dijimos así. Entonces, aquí nos dice la variación de la temperatura horizontal, aquí,
Bien, entonces, igual a flujo convectivo, esto por, como dice acá el autor, por el número A, entonces nos dice entre paréntesis. Como se dan cuenta, pues, nos está dando la ecuación. Y ustedes de esta forma también pueden ir hallando como, y también implementando las ecuaciones de esta forma con esta guía en sus modelos. Entonces, flujo convectivo por el número de Rayleigh, menos la diferencia de la temperatura vertical, cerramos paréntesis, y esto menos la diferencia de la temperatura horizontal. Listo. Ahora vamos con la variación de la temperatura vertical. Y nos dice que es flujo convectivo por la diferencia de la temperatura horizontal. Luego esto nos dice que es menos la altura por la diferencia de la temperatura vertical. Listo. Nos está diciendo que hay un error, entonces vamos a ver acá. Su diferencia, nuevamente entonces dice, variación de la temperatura vertical, el flujo convectivo por la diferencia, que no quedó por la diferencia de temperatura horizontal, menos la altura por la diferencia de la temperatura vertical. Listo. Ahora aquí nos dice variación de flujo convectivo, es el número de Prandtl, por, entre paréntesis, la diferencia de la temperatura horizontal menos el flujo convectivo. Cerramos paréntesis, listo. Ok, listo, entonces esto sería pues nuestro modelo inicial. Vamos a ver aquí qué modelo, check model. Bueno, lo que nos está acá generando el error es porque tengo aquí el modelo de diagrama causal, que pues en este caso no tiene ninguna ecuación y pues esto nos va a dar un error. Entonces esto tendría que eliminarlo para que precisamente entonces me genere pues todo lo que va con este modelo. ¿Listo? Pero vamos a ver acá, vamos a decir síntesis, y vamos a guardar inicial. Bueno, acá me está dando los errores del modelo, a ver si de pronto me va a simular o no me deja simularlo si tengo el modelo del diagrama causal ahí. Entonces lo voy a borrar para que podamos hallar los que les quiero mostrar con respecto a las gráficas. Que vamos a ver. Bueno, voy a dejarlo ahí para construir un mejor diagrama causal, de hecho. Entonces, bueno, save. Y entonces otra vez aquí, para verificar el modelo, entonces nos vamos a Model, Check Model, Model is OK. Listo, entonces aquí siguiendo los pasos que nos da también Juan Martín García con las etapas para ir creando un modelo, lo que estábamos llevando a cabo, que yo les decía, bueno, vamos a colocar las ecuaciones. Colocamos las ecuaciones, verificamos que el modelo está correcto, como vemos acá, y a veces lo que nos puede pasar es que de pronto no siempre el modelo va a estar correcto así como en el primer momento. Entonces, a veces tenemos que ir moviendo algunas variables, algunos elementos, para que ir estabilizando precisamente el modelo y pues llegando a lo que nosotros queremos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que inicialmente debemos tener en cuenta y pues eliminar eso, identificar esos elementos clave que nos está dando la respuesta a lo que nosotros estamos investigando. ¿Listo? Eso es lo que en este momento vamos a hacer. Y luego ya una vez pues que ya hemos realizado nuestro modelo, que nos quedó bien, que hemos identificado esos elementos clave, como pues en este caso estamos viendo estas variables de estado, que son diferencia de temperatura horizontal, flujo convectivo y temperatura vertical, identificar que tienen una variación, cómo influye esta sobre esta otra variable, es bastante importante para anotar esas conclusiones. Y una vez tenemos esto, pues vamos también a simular, ¿listo? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es precisamente simular este modelo para que, pues digamos que ya, si ustedes lo van a presentar a otra persona que, bueno, de pronto no va a entender este diagrama, lo puedo dar de una forma más cómoda, como es con las gráficas, que pues este software, perdón, nos da esta facilidad de
de hacer gráficas. Entonces vamos a hacer una gráfica. Vamos aquí recordemos que aquí para ver, podemos crear varias páginas. Entonces lo que vamos a hacer es a crear aquí, hacemos clic aquí donde está la parte donde dice View 1. Hacemos acá donde hay una flechita que nos dice Show the Next View. Vamos a hacer clic ahí. Dice, no, todavía no. O sea que no hay otra. Entonces vamos a hacer clic sobre View 1 y vamos a decir New. Cuando hay alguna otra página creada, entonces al hacer clic en la flecha, de una vez nos va a bajar en la página. Y así mismo, pues ustedes van insertando páginas si lo requieren. ¿Listo? Entonces, bueno, vemos como nuestra primera página, tengo mi diagrama pues, de causal y de niveles de flujos. Luego vamos a hacer la simulación acá. Para realizar esta simulación, vamos a hacer clic aquí en esta opción que dice Control Panel. Luego vamos aquí a Graphs. En Graphs vamos a crear una gráfica sobre esto. Entonces, vamos a decir aquí, entonces, una New. Entonces, aquí en New, pues bueno, yo inicialmente que quiero ver esos elementos clave que encontré en mi diagrama, ¿cierto? Como lo son la diferencia de temperatura horizontal, la vertical y el flujo convectivo, ¿sí? Entonces, quiero ver cada una de estas variables, cómo se mueven, identificarlas cada una y pues poder simular cada una de estas para también ver esa relación entre una y otra. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es aquí, bueno, entonces vamos a colocar el título. Este va a ser lo que les decía. Esa va a ser la diferencia de la temperatura horizontal. Y aquí en la variable voy a seleccionarla. Puedo buscarla como en todas o puedo irme de una vez a las de nivel que ya me las está filtrando. Horizontal. Ok. Listo. Ahí él ya la tiene guardada. Vamos a crear las otras dos. La diferencia de temperatura vertical. Esta ya está. Vamos a seleccionarla. Y vamos a crear la última, que es flujo convectivo. Listo, decimos OK. Listo, ya me creó las tres. Pero entonces aquí en Display, si yo le digo aquí Display, me la muestra solo por un momento. Sí. Bueno, vamos a ver por qué. No sé, me asustó lo que me decía. No dejaba ver las gráficas porque no habían datos cargados. Pero vamos a ver, porque igual los datos están en la primera página. Entonces, lo que voy a realizar es, para poderlas saber aquí en esta página, me voy a esta opción que dice IO Object. Hago clic acá, entonces voy a decir que traigamos esta gráfica, hago clic acá en Output Custom Graph y vamos a traerla. Entonces, diferencia de temperatura. La primera. Luego vamos a colocar la segunda, el output, nuevamente Output Custom Graph. La diferencia de temperatura vertical. Aquí pues lo organizamos, que queden del mismo tamaño. Como les digo, si es sobre todo generalmente para que esté organizado y para presentar. Entonces lo bueno de este software es que bueno, se deja manejar de esta forma y tenemos estas opciones para poder presentar nuestros modelos de una forma más profesional y pues bueno, va a ser mucho mejor también para ustedes presentarlo así.
Pues, bueno, entonces voy a mostrar acá cómo inicialmente van estas gráficas. Aquí hago clic en síntesis para que me haga correr el modelo, le digo sí, y aquí me está mostrando cada una de estas gráficas. Entonces vemos aquí la diferencia de la temperatura horizontal, cómo se está moviendo, la diferencia de la temperatura vertical tiene unos movimientos diferentes a los que está teniendo la horizontal, que si se dan cuenta, estos son, los de la horizontal son más lineales, y el convectivo pues también tiene una forma particular de movimiento, ¿listo? Entonces ahora lo que yo quiero hacer es simularlo para que esto tenga una interacción y pueda ver esa influencia de los elementos. Entonces, ¿cómo puedo realizarlo? Bueno, acá es muy importante colocar los títulos. Recordemos entonces, pueden ser, digamos, simulación del modelo matemático, Loes, y lo mismo en box, negrita, y 16 centradito, listo. Entonces acá, simulación del modelo matemático de Lorenz, y bueno, de esta forma, entonces queda pues esta principal parte. Ahora, entonces yo lo que quiero realizar precisamente es pues una simulación, cómo puedo ver esas variables. Vamos a determinar unas condiciones iniciales. Lo voy a colocar acá. Voy a determinar unas condiciones iniciales y unos parámetros, que es lo que vamos a ver, que es lo que el autor nos implementó en su modelo de niveles y flujos, y vamos a ver cómo cada uno de estos influye sobre estos elementos de estado. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos ver? Nuestro. Listo. Entonces, aquí las condiciones iniciales. Y vamos entonces también a tener unos parámetros que fueron los que el autor nos determinó. Parámetros. Listo, entonces, bueno, estos son los parámetros. No, que vamos a cerrar en la cajita para que se me diferencie, listo. Entonces, bueno, ya tengo estos, vamos a ver entonces cuáles eran esas condiciones iniciales para atraerlas. ¿Cómo voy a atraerlas? Con esta opción de Object, pero ya no con la opción de Austin Custom Graph, porque así es para atraer las gráficas. Vamos a irnos aquí a donde nos dice que escojamos una variable. Acá podemos escoger y tenemos todas las variables de igual forma constantes, como ustedes pueden ver acá también las pueden seleccionar, pero entonces vamos a ver lo que son esos valores iniciales que nosotros colocamos, esas condiciones iniciales que en este caso sería flujo convectivo, bueno, acá temperatura horizontal inicial, para empezar en orden como vamos acá. Vamos a ver que este entonces podría ser de 0 a 100, de 0 en 0, de que vaya con un incremento de 0,01, por ejemplo. Luego, entonces voy a traer la siguiente, que como vemos, entonces es diferencia de temperatura vertical inicial, que es la otra, entonces lo mismo, un incremento de 0 a 100, de 0 a 100, 0,01. Y el flujo convectivo, que es lo mismo. Entonces, flujo convectivo inicial, teníamos el valor inicial de 0 a 100, 0,01. Listo, entonces, bueno, ya que tengo estos valores, entonces vamos ahora sí
a colocar los parámetros acá para que podamos tener esa definición. Entonces, vamos a ver los parámetros acá. Entonces, vemos acá la altura, por ejemplo. Entonces, lo mismo, vamos a dejarla en un mismo rango, de 0 a 100, en 0,01. 0,1. Esta altura, entonces tenemos aquí el otro parámetro que tenemos entonces es el número de Prandtl, en el mismo incremento, mismo rango, 0 a 100 y 0 en el rango, y en el incremento 0,01, y finalmente con el número de rango. De igual forma en el mismo rango. A ver, pues bueno, qué tal influyen en esto. Listo. Entonces, bueno, ya que tengo estos valores acá, entonces vamos a ver cómo lo podemos simular. Vamos a guardarlo. Síntesis. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ver esa influencia? Ustedes lo que pueden hacer entonces con estas simulaciones, básicamente es, por ejemplo, una vez que ya hallaron esos elementos clave, ahora tenemos estas condiciones iniciales, estos parámetros, y queremos ver cómo están influyendo. Entonces vamos a ver, bueno, un aumento de la temperatura horizontal, como el movimiento que se genera. La gráfica, y no solamente en la primera, sino vamos a ver cómo influye también en las tres, ¿verdad? Que es lo bueno que nos permite también hacer este software con nuestro modelo de dinámica de sistemas. Entonces, vemos acá que moviendo esta temperatura horizontal, encontramos una influencia en todos los elementos clave. Vamos a ver entonces que aquí, por ejemplo, a un aumento de la temperatura horizontal, por ejemplo, en la temperatura horizontal inicial, vemos que, entonces, por ejemplo, con la temperatura horizontal tiende quizá en una parte a ser constante, luego aquí pues vuelve nuevamente pues como a esa transición, que pues, si vamos a verlo de pronto con la temperatura vertical inicial, no lo tendría, ¿sí? Quizá, bueno, podemos ver en qué punto, también en qué valor exactamente, ustedes pueden determinar también cierta acción o cierto comportamiento de su modelo. Eso es lo que también pueden ustedes hallar a través de esto. Entonces, vemos también cómo ustedes pueden colocarle una periodicidad, que en este caso también tiene meses, y pues el periodo de meses, y pues eso también para ustedes puede determinar algo importante en el modelo que ustedes estén proyectando. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá el flujo convectivo inicial también, como tiende de una vez aquí, por ejemplo, en el aumento del flujo convectivo inicial, tiende aquí a determinar una forma bastante diferente de la temperatura vertical a como se encontraba inicialmente. ¿Sí? Y pues si ya vamos a ver entonces los parámetros, si queremos ver si los parámetros tienen mayor influencia, entonces pues bueno, también podemos ir variando en esto, que de hecho bueno, aquí una vez moví este parámetro de la altura, me volvió esto lineal completamente. Ahí sí no entendí bien qué pasó, por ejemplo, con esto de los parámetros. Pero pues bueno, eso es lo que ustedes principalmente pueden realizar. Y también una vez tengamos esto, podemos ver las gráficas de las relaciones entre estos, por ejemplo, estos elementos clave. Entonces, para mí es importante ver cuál es el comportamiento que tiene la diferencia de temperatura horizontal con la vertical con el flujo convectivo. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer para determinar eso? Lo que podemos hacer entonces para ver esas gráficas, ya una vez tengo acá mi simulación, voy a abrir una página tercera, entonces me voy aquí a View 2, le digo New, que nuevo, y listo. Ya tengamos acá la nueva página,
yo puedo ir nuevamente a Control Panel y voy a crear unas nuevas gráficas donde me muestre las relaciones que quiero ver de estos modelos, exactamente. Entonces, bueno, me voy aquí a New. Entonces, en esta gráfica, bueno, yo voy a dar una diferencia de la temperatura horizontal versus el flujo convectivo. Entonces, bueno, aquí en la X, bueno, entonces voy a colocar acá la diferencia de la temperatura horizontal, la diferencia de la temperatura vertical, que puede ser lo primero que quiero revisar. Bueno, puede ser con el flujo. Primero voy a determinar estas dos de la diferencia de la temperatura horizontal con el flujo convectivo, la diferencia de la temperatura vertical con el flujo convectivo y al final las dos diferencias de la temperatura horizontal y vertical. Entonces, bueno, aquí ya la creé, me quedó como diferencia de temperatura 1. Vamos a crear entonces la siguiente relación, que entonces sería la diferencia de la temperatura vertical versus el flujo convectivo versus flujo convectivo. Entonces la vertical con el flujo convectivo. Okay, listo. Y me quedo acá como nombre de diferencia de temperatura 2 y voy a crear la tercera que es, entonces, ya ver la diferencia de la temperatura vertical. La temperatura horizontal, no la diferencia de la temperatura vertical. Entonces, decimos sí. Pues aquí en display me las va a mostrar solo por un momento, entonces no va a valer la pena. Y vamos a ver si acá, entonces ya me las muestra de tal forma que se vean los movimientos de las mismas. A ver acá. Go Object. Le digo que no, que quiero traer una gráfica. Y voy a traerla una. Quiero verificar algo porque... sí, bueno, entonces ya ahorita vamos a ver cómo es el movimiento de las tres. Por ejemplo, esta es la primera. Entonces vamos a ver esta diferencia de temperatura horizontal versus el flujo convectivo. Entonces vemos aquí que se genera un movimiento bastante peculiar, que es lo que hablaba el autor al principio, de todos estos modelos que son pues determinados como hacia el caos, ¿no? Pues determina bastante, pues a partir de ahí muchos modelos que pueden ser orientados a partir de estas relaciones de los elementos. Vamos a ver nuestra segunda gráfica que tenemos. Vamos a ir Object, vamos a decir acá que nos la descargue. Entonces, Output Custom Graph, diferencia de temperatura 2. Vamos a ver aquí. Listo. Y vamos a verla cómo quedó. Bueno, vamos a ver estos movimientos tan especiales también que se nos presentan aquí en este caso de la temperatura vertical y el flujo convectivo. Entonces, por ejemplo, vemos acá un movimiento diferente a cómo se estaba generando la relación con el flujo convectivo con la temperatura horizontal. Ya vemos cómo pues no sé exactamente cómo es el nombre de esta forma, pero ya vemos acá cómo se abren estos ejes diferente, pues que estaban como, se abren entre ellos y aquí es diferente como cada uno tiene una dirección diferente.
Vamos a ver la tercera gráfica. Entonces aquí nuevamente vamos a irnos a desplegar la gráfica que hicimos, la tercera, que es diferencia de temperatura 3. Vamos a verla cómo la forma de esta diferencia de temperatura horizontal y vertical. Vemos entonces cómo se genera, entonces vemos cómo genera esa retroalimentación, ¿no? Vemos cómo todo está aquí finalmente junto y pues finalmente está generando esa parte de relación y de caos que hablaba el autor inicialmente. Eso es por el momento. Entonces, este bonito ejercicio que pues principalmente nos deja como todo este tema matemático, cómo poderlo llevar a un problema, a una simulación, y luego pues finalmente a ver esas relaciones en las gráficas, que es bastante importante, ya pues realizar unos análisis más profundos a través de esto. No sé si, bueno, en este caso ustedes tienen algún comentario, alguna inquietud, quedo atenta sobre este ejercicio. Bueno, entonces yo continúo, no va a haber ninguna inquietud. Bueno, pues ya teniendo esto, muy bueno si lo pueden colocar en práctica. Voy a guardarlo. Y bueno, pues ya teniendo esta práctica con este modelo, voy a continuar con el segundo modelo para practicar hoy, que es mucho más sencillo que este. Este se llama dinámica de un depósito, y pues lo quise traer también porque este creo que fue el único ejercicio que presenté aquí del área física, pues que para muchos dirían, muy, no, área física, algo engorroso, pero quiero mostrarles cómo sí, siendo del área física puede resultar bastante, pues, que puede aplicar para diferentes tipos de proyectos. Entonces aquí save, voy a irme para un new model. Okay. Les voy a mostrar cómo es este otro modelo que se llama dinámica de un depósito. Llegué acá, yo creo que sí, debajo de este. Entonces, como vemos aquí el autor, él nos mostraba también estas formas. Él nos empieza a mostrar todo esto y ustedes se pueden, pues lo que les digo, dando una idea a los modelos que ustedes quieren realizar. Muestra acá la diferencia de la temperatura vertical, aquí la relación matemática, la parte que les mostraba aquí cómo se relaciona la diferencia de la temperatura horizontal y la vertical, y pues ya, como ustedes también podrían simularlo. ¿Listo? Entonces ya con esta dinámica de un depósito, voy a empezar con la lectura. Entonces, para empezar, lo que les comentaba, entonces, primer paso, definir el problema de su modelo. Vamos a simular el comportamiento de un sistema muy simple, el que regula el contenido de un depósito intermedio de un líquido, el cual posee una sola entrada y una sola salida que están siempre abiertas. Se trata de un depósito de 100 litros que tiene en su momento inicial 50 litros de líquido. Queremos saber la dinámica del contenido del depósito ante cambios en la entrada y la salida del caudal. En concreto, queremos estar seguros de que no se va a desbordar y de que no se va a quedar completamente vacío. Entonces, la entrada al mismo la regulamos de forma tal que, para evitar que se desborde, entrará más caudal cuando el depósito se halle más vacío y entrará menos caudal cuando el depósito esté casi lleno. Inicialmente equilibramos la entrada del depósito de forma tal que entra una fracción de 1 a 10 sobre 10 del volumen de vacío del depósito. Por el contrario, hemos regulado la salida de forma tal que, para evitar que se quede vacío, saldrá más líquido cuando el depósito esté lleno y saldrá menos cuando el depósito se halle vacío. Inicialmente regulamos la salida para que esta sea una fracción de 1 sobre 10 del contenido del depósito. Entonces, bueno, acá ya nos está implementando un diagrama causal. Entonces nos dice, bueno, en este sistema existen 3 elementos a considerar. Ya él está identificando de una vez sus elementos clave. Nos dice cuáles son: el contenido del depósito, la entrada del líquido y la salida del líquido. Dibuja un diagrama causal que recoja estas relaciones.
Entonces, inicialmente, vamos a ver acá qué nos dice. A más entrada habrá más contenido. Entonces, es una relación positiva. Vamos a ir colocándolo acá en el modelo. Y una vez vamos haciendo el diagrama causal para irlo realizando. Entonces, decimos aquí. Entonces, a más entrada, el contenido, habrá más contenido, que es una relación positiva. Entonces, inicialmente, un valor importante, una variable importante es contenido. Una vez lo voy a colocar como una variable de nivel contenido. Luego, entonces, nos dice que a contenido, a más entrada, habrá más contenido, que es una relación positiva. Nos dice, entonces, a más entradas, eso es otra variable. Estamos hallando aquí la causalidad, entonces a más entrada, habrá más contenido, que es una relación positiva. Entonces ahora también nos dice a mayor salida habrá menos contenido, que es una relación negativa. Entonces para esto vamos a colocar entonces la salida. Esos son los tres elementos que nos estamos colocando. Entonces un contenido, una entrada y una salida. Entonces bueno, una vez tenemos esto de la entrada y la salida, entonces vamos a ver, como nos decía. Y nos dice, a más contenido será menor la entrada de líquido, que es una relación positiva. Y a más contenido será mayor la salida de líquido, que será la relación positiva. Es decir, entonces de contenido, entrada, y contenido salida. Entonces, nuevamente, entonces para recordar nuestros valores iniciales, entonces la entrada, el contenido, entonces tiene un valor positivo. Entonces nos dice, y a mayor salida habrá menos contenido. Entonces esto es una relación negativa. Y nos dice, a más contenido será mayor la entrada de líquido, que será una relación negativa hasta que está aquí. Y a mayor contenido, más contenido, más, la entrada, más será la salida de líquido, que es una relación positiva. Entonces ya así inicialmente hallamos pues una causalidad, inicialmente pues dibujando estos dos bucles, que pues nos está generando como esa relación de lo que es el llenado de un depósito o la dinámica del depósito. Entonces eso es lo que estamos inicialmente planteando. Ahora entonces vamos a llevar este diagrama causal a un diagrama de niveles y flujos, el cual pues ya pues teniendo en cuenta estas importantes variables, vamos a ver cómo podemos complementarla con otras variables o parámetros que también nos puedan aportar al sistema. ¿Listo? Entonces, el autor nos plantea, entonces, bueno, nos decía que la entrada, entonces, hacia el contenido. Entonces, la entrada, teniendo en cuenta esto, entonces, esto es un flujo. Bueno, porque entonces la entrada, entonces, está, valga la redundancia, ingresando al contenido. Entonces, esto es una relación positiva. Entonces voy a convertir este diagrama en niveles y flujos, aquí borrando estas flechitas. Voy a borrar esta por el momento. Listo, entonces vamos a ver acá que entonces en la entrada viene a ser, bueno, tenemos que borrarla porque la entrada viene a ser un flujo y una vez el nombre está aquí. Entonces, entrada. ¿Listo? Aquí del contenido pues hay una salida, entonces eso es lo que está, el flujo que está saliendo. Tendríamos que colocarle salida a puntos, pero si no, no me lo va a reconocer, por lo que no he borrado esta otra salida. Voy a borrarla. Listo. Ahora voy a borrar otra vez este flujo, lo vuelvo a hacer. Contenido, salida.
¿Listo? Bueno, entonces ya teniendo este flujo inicial, vamos a ver entonces acá que ahí pues él nos hablaba de una variación que había dentro cuando ya de la entrada a la salida. Entonces hay una regulación que está influyendo en la entrada como en la salida, es lo que tendría que haber. Una regulación para que pues la dinámica del depósito funcione. Entonces, bueno, vamos a ver cómo ya esto llega aquí a complementarnos nuestro modelo. Regulaciones. Regulación de la entrada. Una regulación de la salida. Entonces podemos arreglarlo de esta forma. Aquí podemos de pronto agrandar esto un poco más para que se nos muestre, pues sea con diferentes relaciones. Aquí les voy a ver cómo voy a agregarle acá las variables. Entonces, la regulación de la salida. Y pues bueno, entonces, ahora vamos a ver estas relaciones. Entonces, la regulación de la salida. Vamos a ver qué regulaciones podemos encontrar aquí para luego seguir complementando el modelo. Regulación de la entrada a la entrada. Luego entonces vamos a ver que pues, de lo que nos planteaba el autor con este problema, entonces que también del contenido había una influencia en la salida. Y acá, de igual forma, entonces, de la entrada había una influencia del contenido hacia la entrada, como lo habíamos planteado en el diagrama causal inicial. Sin embargo, el autor viene aquí a colocarnos unas nuevas variables que él toma en cuenta al realizar este diagrama, que nos dice, bueno, pero del contenido, cuando sale el contenido hay un volumen vacío que finalmente pues está aquí saliendo del contenido. Tenía ya una relación más adelante con hacia la entrada, entonces del contenido al volumen vacío y del volumen vacío a la entrada. Entonces, arreglarlo así. Volumen vacío, listo. Y pues también nos habla de una capacidad que subirá a este volumen. Es lo que está influyendo directamente. Entonces, bueno, vamos a ver acá. Colocarle el nombre de capacidad, listo. Entonces, bueno, esto por un lado, vamos a ver cómo así no lo está planteando el autor para mostrarles. Entonces, bueno, nos dice exactamente de esta forma. Vamos a guardar primero nuestro modelo. Entonces, bueno, ya teniendo guardado este ejercicio, ahora sí les voy a mostrar. Entonces, bueno, así como exactamente lo planteaba el autor. Y acá también nos habla en este resumen, si quieren realizar este modelo que es bastante sencillo, en estos dos pasos, sobre el diagrama de causal y el diagrama de niveles y flujos, también cómo poder implementar las variables, las unidades, o sea, simplemente también cómo podríamos también ir generando esas ecuaciones. Listo, entonces, bueno, para ingresar, pues vamos entonces aquí al nivel, que una vez nos empieza a decir las ecuaciones. Entonces aquí vamos aquí a nuestra función de ecuación. Vamos a decir aquí entonces en el nivel, vamos a decir contenido, que nos dice que es igual entrada menos salida, que es como lo está hallando la relación en nuestro software, con un initial value de 50. El valor se lo está dando a él porque dice que el depósito tiene una capacidad de 100 litros, por lo que contiene 50 en su inicio. Entonces nos dice flujos, ese es el único nivel que había, entonces ahora dice flujos. Entrada es igual al volumen vacío por la regulación de la entrada.
Nos dice ahora, con lo que respecto a la salida, entonces en su flujo de salida nos dice que es contenido por la regulación de la salida. Bueno, volumen vacío, entonces aquí tenemos que la capacidad menos el contenido. Capacidad menos contenido. Listo. Volumen con respecto a volumen vacío. Luego nos dice acá capacidad es valor a 100. Ya corrijo la palabra. Y bueno, entonces seguimos acá, capacidad de 100 litros, que era lo que nos habíamos comentado, regulación de la entrada, entonces tiene un valor de 0.10, que es el parámetro que él define. Y finalmente la regulación de la salida también con un 0.10, que nos había dicho el porcentaje que tomaba el 10% del depósito, que se llenaba a ese ritmo con el periodo a lo que es el mismo del 1/10, que era lo que nos decía al principio. ¿Listo? Entonces, vamos a aquí decir save, model, check model y model is ok. Listo. Entonces, ya teniendo pues esto, pues, ya lo que vamos a hacer es que, bueno, nos dice acá, nos da unos tiempos, vamos a ver si model settings, entonces 0, de 0 a 100, con un time step en 1, y por ejemplo en este caso nos dice que units for time es por hora. Entonces, como vemos, pues acá también tenemos diferentes, desde segundos hasta años, para hacer un análisis de periodo, si ustedes lo desean. Entonces ya simplemente de esta forma, pues podemos nosotros hallar diferentes simulaciones. Por ejemplo, acá nos dice, bueno, ¿qué sucede si inicialmente en el depósito hay 80 litros? Entonces, nosotros aquí podemos también hacer una comparación, digamos, cambiando unos valores, para precisamente poder hallarnos como ese tipo de preguntas, ese tipo de prácticas, a partir de nuestro modelo para ya simular. Entonces, para realizar esto, entonces le damos save. Voy a mostrarles cómo podría ser. Entonces, en este caso, aquí el contenido nos dice que el initial value es 50. Entonces, nosotros si lo cambiamos a 80, por ejemplo, queremos ver el comportamiento y la diferencia del comportamiento en las gráficas. Ok. Vamos a decirle acá síntesis, pero nos dice que si lo queremos reescribir sobre el que estamos haciendo, le voy a decir que no, que este es uno diferente. Sería, dejémoslo como solo depósito, para que se me diferencie. Les voy a mostrar cómo saldría esta gráfica, cómo se puede ver acá. Entonces, vamos a ver acá. Sí, aquí quedó. Entonces voy a decir, aquí voy sobre el nivel, sobre la variable que ustedes quieran ver, gráfico, y luego le haces graph, y vamos a ver aquí el contenido. Bueno, vamos a ver aquí cómo me tomó entonces en cuenta el contenido inicial de 80, vamos a ver, no me tomó el de 50 que estaba anteriormente, entonces vamos a hacerlo. Aquí no me tomó el 80, entonces vamos a decirle ahora que 50 para ver la diferencia entre estos dos. Y luego entonces le voy a hacer nuevamente síntesis. Aquí. Así me digo. Ya le había dicho que no, vamos a ver qué valor me está dando acá ahora. 50. Bueno, entonces ahora sí. Bueno, vamos a ver acá nuevamente entonces, lo que pueden hacer ustedes entonces también aquí es pues ya ir definiendo esos valores y asimismo pues ver cómo influye si sube un valor de una variable o no sobre otra. Entonces, por ejemplo, en este caso, como les mostraba, le cambié el initial value de contenido de 80 luego a 50, y pues aquí yo lo que hice fue entonces guardarlo, le simulé y luego lo guardé con otro nombre,
Y cuando voy aquí a Graph, ya una vez que lo voy a hacer sin fin, ya aquí me está dirigiendo los dos valores. Entonces aquí, pues creo que me tomó el valor inicial de 80, entonces ya lo arreglo. Porque pues acá como vemos, no, mira, inicialmente aquí salió desde 50, se está mostrando cómo sería valiendo desde 50, anteriormente lo veíamos como era desde 80, y pues acá como puede ir esto variar en la gráfica. Sin embargo, podríamos hallarlo de una forma diferente. Pronto podríamos ver si quizá, digamos que haciendo la variación en alguno otro, pronto sobre la regulación de salida, si de pronto aumentamos esa regulación de salida, ya no estaba en el 10, sino digamos estaba en el 30, entonces, ¿cómo podría esto llegar a influir en nuestro modelo también? Entonces, por ejemplo, aquí la regulación de salida, le voy a decir que no, voy a tratar de hallar esas relaciones entre mis variables. Eso es lo que finalmente vamos a hacer acá para poder hacer esos análisis en nuestro proyecto. Entonces, bueno, vamos acá a la regulación de salida, a ver si de pronto en salida me está generando una repercusión. Como vemos entonces, bueno, está la regulación de salida. Vamos a ver cómo esto nos repercute en el flujo que es esta variable que es la salida. Y vemos acá entonces que pues cambiándolo, entonces antes estaba con un 10%, ¿cierto? Lo tenemos acá ahora entonces como con aumentando esta regulación de salida quizá, pues esto de pronto ya puede llegar a afectar en esto y pues no, el depósito no se regule, quizá. O ya también haciendo el cambio con la variable de entrada, por ejemplo, o sea, lo mismo en la regulación de entrada, entonces lo voy a cambiar el valor. Lo mismo, entonces vamos a decir que la regulación cambia a 50, por ejemplo, 50%. Lo mismo, puede ser simulate. Voy a colocarle entrada, por ejemplo. Aquí vamos aguardando y le decimos, ahora sí, simulate. Aquí estaba en la entrada, por ejemplo. Entonces vamos a ver también esto, entonces cómo nos puede determinar pues ese comportamiento de todo nuestro sistema, ¿no? Cómo puede llegar eso finalmente a influir una variable sobre otra y ustedes pueden de pronto encontrar esa solución del problema que esté sucediendo, lo que ustedes estén investigando o lo que quieran, en este caso, proyectar o arreglar. Entonces, bueno, de esta forma es como les quería mostrar, pues esta última sesión de cursillo dinámica de sistemas, llevándolo mucho a la práctica, de que, bueno, lo que les comento, finalmente ya el modelo, el proyecto que ustedes deseen, seguro que van a encontrar algún ejercicio parecido acá, para que ustedes puedan ir desarrollando como esa forma, o puedan irse estructurando en cómo poder realizarlo. Pues adicional a esto sí, realicé pues yo realicé una guía, que de igual forma la guía está pues, muy basada en todo esto lo que es el cursillo y el libro de Juan Martín García. Entonces acá yo realicé una pequeña guía, lo que les comentaba al principio, antes de tener en cuenta, pues las cosas para tener en cuenta antes de realizar estas etapas que les acabo de mostrar, el tema de nuestro interés, llenarnos de paciencia, conocimientos teóricos y prácticos en el tema, y luego pues ya llevar a cabo estas etapas que les informé acá. Aquí realicé fue un pequeño resumen sobre cada una de estas, y pues lo que realizamos el día de hoy fue pues ya poner en práctica este resumen que está acá, con estos dos ejercicios bastante interesantes. Eso sería por el momento. Pues para mí ha sido bastante productivo, ya que lo que les digo, finalmente esto les va generando esa estructura mental hacia la realización de proyectos, hacia ver también, sobre todo lo que yo he notado con esto es que finalmente te das cuenta que todo está junto, que todo tiene una influencia sobre todo, todo está entretejido finalmente, ¿no?
Entonces, es eso, con este tipo de ejercicios te das cuenta desde que encuentras esa causalidad desde el área social hasta el área física, ambiental, en todos los aspectos de la vida, y que finalmente es muy, muy bueno poder analizar cada alimento para determinar realmente esa causalidad y esa repercusión que puede tener sobre todo un sistema. Entonces, eso es básicamente todo lo que les quería contar. Espero les haya gustado mucho el cursillo. Cualquier inquietud me pueden escribir, estoy súper disponible. Comentario también muy, muy bien recibido. Y no sé si en este caso para las personas que están en el en vivo quieren realizar algún comentario, alguna inquietud. Listo, pues bueno, no sé, ya no tengo aquí ni... Disculpa, tenías una pregunta de Juliet. ¿Me escuchas? Ah, sí, ahora sí, hola Juliet, sí, ya ahora sí te escucho. ¿Cómo vas? Gracias. Cuéntame, qué pena. Bueno, lo primero es felicitarte por lo que has estado haciendo durante todos los jueves. Me parece un ejercicio que demuestra mucha disciplina y constancia. Permanecer y terminar este libro que tiene una alta dificultad. Te felicito y además aprecio mucho este ejercicio porque el hecho que quede cargado en YouTube permite que personas que aún no han logrado realizar este tipo de ejercicios o que no lo saben o que es la primera vez que tienen un acercamiento hacia la dinámica de sistemas, seguramente les va a ser muy beneficioso. Luego, quería preguntarte si tal vez durante el desarrollo de estos dos últimos ejercicios te has pensado, por ejemplo, el del efecto mariposa o el de dinámica de un depósito, en qué tipo de actividades de, digamos así, de la cotidianidad o la vida real se podrían aplicar. Bueno, Juliet, muchas gracias por toda la apreciación que me das y por esos comentarios tan importantes para mí realmente. Sí, ha sido muy productivo y pues bueno, mira, yo creo que pues todos realmente los ejercicios los he tratado como de llevar como parecido a alguno o a algo de la cotidianidad y el efecto mariposa realmente es bastante importante porque sí resalta y se da uno cuenta que a través de este modelo matemático todo tiene una influencia. Entonces, sí es como ver finalmente cómo esa teoría caótica pues viene como a verse como en la cotidianidad de todo. Yo creo que es que si fuese, no sé, como creo que hablar de cierta cosa es hablar de una relación infinita. Entonces, es lo que relaciona pues este diagrama para mí. Sin embargo, creo que sí siento más interés, de hecho, de seguirlo verificando y pues viendo cómo podría llegar a desarrollarlo, porque creo que tiene mucha aplicación a diferentes temas. Vale, te agradezco mucho por tu respuesta. A ti, Juliet, mil gracias. Quedo atenta a cualquier inquietud que tengas. Listo, bueno, entonces pues no sé si no tenían alguna inquietud o algún comentario, de todas formas pues aquí estoy disponible, como les comento, me pueden escribir, mi correo es emchavarria27@católica.edu.co inicialmente, y pues ya, agradecerles por su tiempo hoy, por acompañarme, para mí es muy valioso, y pues nada, disponible y gracias. A ti, Erika, muchísimas gracias por la disposición, por el tiempo que tomaste, por haber mantenido la disciplina y habernos compartido completamente el libro de Juan Martín García. Un abrazo, de verdad, muy valioso el aporte. No, con mucho gusto. Ah, bueno, también, de hecho, pues de paso, no solamente les quiero hacer propaganda con este libro de Juan Martín García, también he venido leyendo un libro de Peter Sagan de La Quinta Disciplina, que pues si les interesa, muy bueno pues para que ustedes puedan continuar aprendiendo de esto, y adicional esto también con la relación de esto de los libros, de los videos en YouTube, también tuve la oportunidad de hablar con un profesor de Perú, quien me compartió también su libro. También pues él aquí lleva a cabo pues una práctica de ejercicios que también estoy empezando a ver,
Si ustedes se encuentran interesados también en conocerlo, yo con mucho gusto los puedo compartir y ya les comento exactamente cómo se llama él, de todas formas, y pues ya, eso es todo para que, pues de todas formas, también si a ustedes les interesan puedan seguir aprendiendo sobre esto de dinámica de sistemas. ¿Listo? Ya les confirmo exactamente el nombre para poder cerrar del profesor, porque pues muy bueno también que pues de diferentes partes del mundo podamos seguir viendo esta utilidad de lo que es dinámica de sistemas, y pues de igual forma también lo que quiero realizar en este canal de YouTube es poder seguir aplicando estos libros de dinámica de sistemas, o bueno, el libro y las diferentes aplicaciones a diferentes niveles de aquí en adelante. Entonces, eso sería pues por el momento. Aquí les puedo compartir el nombre del... Se me perdió el nombrecito del autor, pero bueno, aquí lo tengo. Es el libro. Bueno, ya lo tengo. Entonces, el libro tiene acá, se lo voy a presentar este momentico. Dinámica de sistemas, visión sistémica del mundo real. La capítulo cita: las organizaciones de hoy y del futuro deben ser organizaciones del conocimiento, es decir, inteligentes. Se llama Julio Luis Tenorio, y pues muy bueno, sí, también pueden darle una revisión a este libro de ellos. ¿Listo? Cualquier cosa, si no lo encuentran, yo también lo tengo y pues les puedo compartir. ¿Listo? Eso sería todo. Muchísimas gracias de nuevo. Que tengan una excelente noche. Gracias, Erika, por tu tiempo, por realmente compartirnos todo esto que has aprendido, que realmente el proceso ha sido increíble y se ha visto como cada día avanzas más, y quiero pues felicitarte, y pues ahí me vas a tener preguntándote cositas más adelante, y te agradezco mucho por todo. Claro que sí, Jess, muchas gracias, qué linda. Gracias a todos. Dale, chao. Manuel, muchas gracias a ti. Listo, que estén muy bien, que descansen. Gracias. Gracias, Luisa. Chao, que estés bien. Chao, Abel. Lorena, muchas gracias a ti, tan linda. Aquí estoy para lo que necesites.